teología, que constituye una unidad que se llama sustancial. Y eso es el hombre. No es una unión accidental. De manera que si yo separo una cosa, sigue la otra. No, no, es que se rompe la estructura del ser humano. De manera que la unión es lo importante, sustancial. El hombre no es un alma que inhabita en un cuerpo. En cambio, por la gracia de Dios, sí inhabita en el hombre, pero no forma con él una realidad sustancial. La persona humana sigue siendo distinta de las personas divinas. Por eso la gracia se puede perder sin perder la vida natural. O sea que vamos a ver. En segundo lugar, diríamos que la unión del alma del cuerpo es una unión que se llama sustancial. Entonces, ¿la gracia se une al hombre como se une el alma y el cuerpo? No. Cuando decimos que por la gracia de Dios tenemos a Dios con nosotros, es así que inhabita en nosotros. Dios, el Espíritu Santo, inhabita en la persona que está en gracia. Y forma con él una realidad sustancial. Porque una persona que está con gracia no se convierte en un sujeto distinto, el mismo sujeto, pero adornado por la gracia es capaz de hacer actos sobrenaturales que antes no podía. Por eso la gracia se puede perder y no se pierde la vida natural. Una persona que peca pierde la gracia, pero no por eso deja de tener su naturaleza normal, humana, ¿verdad? Normal. Ahora bien, cuando se habla del pecado como muerte del alma, el vocablo muerte significa la pérdida de la vida de Dios en el alma y de las virtudes sobrenaturales. No se trata que el cuerpo se corrompe, eso ocurre en la muerte, digamos, natural, ¿no? Se separa el alma del cuerpo. La muerte es la ruptura del alma y el cuerpo. Y el cuerpo se corrompe y el alma, como es inmortal, permanece viva. Eso decimos en relación a la muerte natural. Pero la muerte por el pecado, la muerte espiritual, es que perdemos a Dios. Es decir, la pérdida de la vida de Dios en el alma y de las virtudes sobrenaturales. O sea, que una persona, cuando comete un pecado mortal, pierde a Dios, por tanto pierde la caridad, que es la virtud más importante, y se hace enemigo de Dios. Se hace como objeto de la ira de Dios. Entonces, lo que sucede es que cuando se rompe la unión del alma con el cuerpo, no sucede como ocurre cuando se peca, ¿no? Porque eso no altera la realidad sustancial de la persona. O sea, cuando una persona peca, no salen granos, no se descompone, no pasa nada. Externamente no se nota. Se nota más bien por sus actos y por su fe, por su caridad, etc. Bueno, la gracia es, por tanto, un modo de vida. Es toda la vida que queda informada por la vida de Dios, porque el hombre en estado de gracia está divinizado, es decir, metido verdaderamente en Dios, introducido a participar en la vida divina. Esto va a ser la constante, ¿no?, de la gracia, participación en la vida divina. Consortes divine natura, decía San Pedro en su carta. Somos partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que hace la gracia en nosotros. No cambia nuestra naturaleza humana, ni el alma ni el cuerpo, pero la perfecciona, porque somos capaces de vivir con Dios dentro de nosotros. Eso es la realidad sobrenatural de la gracia, que nos hace amigos de Dios. Pero verdaderamente Dios está introducido en nuestras vidas y por lo tanto participamos de la vida divina. Ahora bien, el hombre, dice San José María, en gracia experimenta un cambio real, queda endiosado. Bueno, esto lo decían los padres de la Iglesia, que califican esta elevación del hombre como una auténtica divinización. Es un don que supera la medida de la razón o la fuerza de la voluntad. Nadie puede lograrlo como resultado de un despliegue de las posibilidades espirituales de la naturaleza humana. O sea que esa divinización no es posible conseguirla con medios humanos. Con nuestras fuerzas no somos capaces de vivir la vida divina. Para eso necesitamos la gracia que Dios nos da, que nos infunde. Entonces, siguiendo en este desarrollo, decimos, la divinización, por tanto, ¿significa una disolución del humano en lo divino? No. Eso es lo que ocurre en el panteísmo. Los panteístas, precisamente, todo es Dios. Esta silla es Dios, la columna es Dios, la casa es Dios, tú eres Dios. Entonces, Dios está en todas las cosas, pero no se distingue de las criaturas. Está unido a ellas, las criaturas. Ah, no. Nosotros decimos, Dios es trascendente, no es lo mismo que las criaturas. Pero entonces Dios no está en la criatura, sí, por la gracia. ¿Y cómo? Pues de esta manera, participando Dios en la criatura, en la vida de la gracia divina. Y por lo tanto, eso es lo que enriquece la personalidad humana. Una persona que está en gracia tiene una personalidad distinta, porque puede hacer actos sobrenaturales, porque vive parte de la vida divina. Eso es. Y por lo tanto no implica una pérdida de identidad personal, sino, al contrario, una conquista positiva. Y luego también
podemos decir que con la gracia se comienza ya en esta vida el proceso que culmina en la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Pues la vida perfecta con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, San José, los ángeles y todos los bienaventurados. Por lo tanto, el cielo, ¿no? ¿Y el cielo qué es? La realización de las aspiraciones más profundas del hombre, del estado supremo y definitivo de dicha. No hay mayor dicha que estar en el cielo. Esa es la felicidad para siempre. Junto a Dios, la Virgen, Dios uno y trino, la Virgen, los ángeles, San José y todos los bienaventurados, todos los santos, ¿no? O sea que, por tanto, la gracia es lo que incoa en esta vida humana la vida eterna. Va, seguimos. Dice el Catecismo, el punto 1999. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. O sea que estas, por el Catecismo, son tres definiciones de la gracia. Depende del ángulo en el que yo mire esta realidad nueva y espiritual y difícil de asimilar. ¿Qué es la gracia de Cristo? Es un regalo, un don gratuito que Dios hace de su vida infundida por el Espíritu en nuestra alma. ¿Y por qué? Porque le da la gana. Porque Él nos ha destinado a eso, precisamente. Por eso, luego en el cielo será definitivo, pero aquí ya está incoado por la gracia. O sea, por eso nosotros aquí podemos participar ya de la vida divina de una manera muy imperfecta, pero ya podemos participar de la vida divina. O sea que, en ese sentido, y eso es lo que llamamos la gracia santificante que recibimos en el bautismo. Cuando nos bautizamos, es la primera vez que recibimos la gracia. ¿Y es que antes no teníamos la gracia? No, porque teníamos el pecado original heredado, por lo cual no teníamos la gracia. El bautismo perdona el pecado original y nos confiere la gracia y nos da el Espíritu Santo. Y esa gracia es la gracia santificante. Bueno, pues esa es la vida, infunde Dios, el Espíritu Santo en nuestra alma. Por lo tanto, otra definición. ¿Qué es la gracia? Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Sin la gracia no podíamos ser santos. Sin la gracia no podíamos imitar a Jesucristo. Sin la gracia no podíamos hacer pues lo que nos manda el Señor, amar a los enemigos, imposible. Eso humanamente es imposible. O sea, sí, no. ¿Hay alguna diferencia entre la gracia del bautismo y la gracia que recibimos al comulgar? El bautismo y la gracia que recibimos al comulgar. Son distintas gracias. Son distintas. Sí. Vamos a ver, eso ya lo veremos más adelante, pero hay una cosa, la gracia santificante. El otro día distinguimos gracia santificante que es estable, una persona que está en estado de gracia, no tiene pecado, por lo menos, y lo que es una gracia actual, una luz que Dios da en un momento determinado, ¿no? Para hacer una ejaculatoria, para ver la solución de un problema, para lo que sea, ¿no? Y sobre todo para amar a Dios, ¿no? Que Él nos ayuda para amarle. O sea, nosotros, en cierto modo, como ocurre con nuestras familias, cuando somos pequeños, que para regalar una cosa a un amigo que es su cumpleaños, le digo, oye mamá o papá, dame que tengo que hacer un regalo a fulanito. No lo hacemos nosotros, nos lo da papá. Pues ese dinero, esa es la gracia, ¿no? Con eso pago yo muchas cosas, con lo que me da Dios, porque si no, no podría pagarlo, ¿no? Pero vamos, esa distinción se hace. Todo es gracia, que es ayuda de Dios. Todo nos lleva a vivir la vida divina. Todo es lo que es la fuente de la santificación. Sin la gracia no podemos ser santos. Nos quedaríamos en un nivel puramente natural. Y nosotros distinguimos, para el cristiano se mezcla todo, ¿no? Se hace una unidad. Pero una persona que no es cristiano, que no tiene la gracia, pues se puede distinguir mejor, ¿no? Pero ¿eso quiere decir que lo humano se destruye? No. La gracia nunca destruye la naturaleza. Se apoya en ella y la eleva, hace capacidad de nuevas cosas, pero no la corrompe, no la distorsiona, no la cambia, ¿no? Eso no. Pero la gracia santificante además te imprime carácter, que te hace pasar a ser hijo de Dios. No, pero no imprime carácter porque la pierdes por el pecado mortal. Si tú cometes un pecado mortal, pierdes la gracia santificante. Pero sigues siendo hijo de Dios. Bueno, no, como hijo de Dios en sentido fuerte no. Eres hijo de Dios en sentido amplio. Pero hijo de Dios no, si con el pecado se pierde la filiación. Pero no se pierde el sacramento. ¿Cómo? No se pierde el sacramento del bautismo. No. Si uno pega mortalmente, no pierde el sacramento. No, pero cuando te arrepientes lo recuperas. O sea que realmente se oscurece esa filiación, digamos, ¿no? Pero sigues siendo hijo de Dios. Bueno, sí, en sentido fuerte sí, porque igual que tú eres hijo de tu padre, aunque tu padre no viva, sigue siendo hijo. O sea que esa relación no se pierde. De derecho y de hecho. Claro, ahí está, ¿no? Okay, lo que estábamos hablando. Estamos hablando de derecho, de hecho, ¿no?
De hecho se pierde por el pecado mortal, pero de derecho lo sigues teniendo. O sea, cuando en la palabra de nuestro Señor, del El hijo pródigo, sí. pues especialmente se ve eso, ¿no? Iré a mi padre y le diré, ¿por qué piensa eso? Bueno, porque es su padre. Él, a pesar de que se ha portado muy mal, no ha perdido la filiación. Iré a mi padre y le diré, padre, ya no soy digno de ser llamado hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y el padre no lo recibe así como sabemos, sino que le atiende y le perdona y hace una fiesta y tal. O sea que esa filiación, vamos a llamarlo de hecho y de derecho, para distinguirlo en este caso, de derecho sí seguimos siendo hijos de Dios, ¿no? Porque se nos ha conferido el bautismo. Pero se pierde, o sea que eso pasa muchas veces con el pecado, que hay cosas que se pierden por el pecado, pero cuando uno se confiesa, cuando uno pide perdón, cuando se arrepiente, lo recupera. Y eso pasa con muchas cosas, ¿no? Lo veremos. Ahora más adelante. Don José María, todas aquellas personas que por diferentes circunstancias de la vida no han podido ser bautizadas, no tienen la gracia y no son hijos de Dios por derecho. Entonces no pueden disfrutar de la visión del Señor si no han sido bautizados. Ya, pero por eso existe, para responder a tu pregunta, es que pregunta que, digo, porque como esto no se oye luego en los vídeos y tal, ¿no? Pero yo voy a repetir tu pregunta, ¿no? Que es una persona, ¿cómo lo dirías tú? Una persona que no ha tenido esa oportunidad de conocer a Dios. Que no conoce a Dios, entonces como no conoce el bautismo, no recibe la gracia, por lo tanto, pues no puede vivir la vida eterna. Vamos a hacerlo así, ¿no? Bueno, aquí entramos en un tema más difícil, más enigmático para nosotros, que es lo que la teología y la Iglesia llama el bautismo de deseo. Es decir, que por el deseo, o sea, por ejemplo, un hijo que está sin bautizar, si sus padres tenían deseo de bautizar, no está bautizado. Aunque no se bautice con agua, es el bautismo de deseo. Los bautismos normales son el bautismo de agua y el bautismo de sangre, que es el martirio. Cuando una persona da su vida por Jesucristo, va directo al cielo. Ahora, cuando una persona se bautiza, recibe la gracia. Y esa gracia que recibe, pues la puede perder, como hemos dicho antes, se puede perder sin perder la naturaleza. Pero si la pierde, la recupera a través del perdón. Bueno, entonces una persona que no ha conocido a Cristo, él no tiene ninguna culpa de no conocerlo, claro. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo, y también lo repite San Juan, ¿no? O sea que el deseo de Dios es por todos, pero en la consagración nosotros decimos por muchos, no por todos, porque no todos alcanzan la salvación, en la medida que tenemos libertad y la rechazamos. ¿Vale? Es distinto, pero eso solo Dios lo sabe. Dios da la oportunidad a todos para que se salven, a todos. A esos chinos que no conocen a Cristo también. Pero claro, nosotros no podemos juzgar eso porque no tenemos elementos de juicio, Dios sí, ¿no? Pero esos chinos, como usted dice... Un chino que tú le presentas a Cristo y dice, pues yo lo aceptaría. Y se rifa por la ley natural. Claro. Entonces el Señor le juzga con otros motivos que se llaman la ley natural en este caso, pero concretamente esa persona que se ha regido en su vida por la ley natural y ha obrado en consecuencia, de forma correcta, al no estar bautizado, puede disfrutar de la visión de Dios. Sí, porque Dios... Pero de igual manera que un bautizado. No, pero que digo que este es el problema nuestro que no sabemos, ¿no? Porque claro, dices, si esa persona no está bautizada, entonces no puede conocer a Dios, no puede entrar a la vida eterna. Sí, porque Dios se sirve de gracias actuales para esa persona, premiarla con esa ayuda, que nosotros no conocemos, que va a través del bautismo de deseo, que es un bautismo tan legítimo como el otro, el del agua, ¿no? Pero más enigmático para nosotros. O sea que si yo quiero ir a Salamanca y voy por la autopista, pues está todo perfectamente tal, y va el teléfono, cada uno aquel. Pero ir a Salamanca por el campo, también puedes llegar a Salamanca, pero te puedes perder por el camino, es más difícil, pasas peor y tal, ¿no? Entonces, ¿Dios es injusto? No, tenemos que partir de que Dios es justo, y por lo tanto quiere que todos se salven, y da esa igualdad de oportunidades a todos, cosa que nosotros no vemos, ¿no? Que nosotros tenemos la suerte de conocer a Cristo, y eso sí que es una suerte, vivir en la iglesia, ¿no? Porque ahí tenemos una autopista, ¿no? Para ir al cielo, ¿no? Los otros no tienen esa autopista, pero Dios se sirve de otros modos para llevarlos al cielo. También se nos pedirá más por los talentos que se nos dan. ¿Cómo? Que también se nos pedirá más por los talentos que se nos dan. También, claro. Sí. Más responsabilidad, ¿no? Hombre, tú que a ti te he dado 5 talentos, no me devuelvas uno, tienes que devolverme 5, ¿no? Tú que te da uno solo, devuelve uno,
O sea que Dios reparte los talentos de modo desigual. Por lo tanto, su justicia divina es eso, lo que haya quedado contigo, ¿no? Claro, para una persona que no conoce a Cristo, pues esto que pasa muchas veces en las tareas de misión, cuando estás en un país donde no se conoce a Jesucristo, hay personas que reaccionan muy bien enseguida, y hay personas que no aceptan, ¿no?, la nueva doctrina. Eso es muy difícil de decir nosotros, ¿no? Eso Dios lo sabe y Dios juzga. También le dan los talentos También. a la gente que no conoce el bautismo. Es decir, que la ayuda que da Dios a los hombres no lo conocemos toda, ¿no? Depende de la actuación. Claro, es que para nosotros es muy fácil decir, es como el agua de la lluvia y el agua del pantano. Si tú quieres sacar agua del pantano, abres la compuerta y sale el agua, no hay más. Esos son los sacramentos, ¿eh? Pero luego, llueve o no llueve, pues depende, ¿no? O sea, Dios las reglas actuales las reparte de modo distinto. Entonces resulta pues que a un chino, a un coreano, no sé qué, que no conoce a Cristo, de repente le dan una luz y se interesa por la Biblia, se interesa por esto, por otro, y comienza un camino de acercamiento a Dios. Dios evidentemente juzga con justicia a esa persona, ¿no?, de acuerdo con sus talentos, de acuerdo con su situación. Porque claro, está ahí la ley natural, como tú decías, ¿no? O sea que cuando una persona conoce a Cristo, conoce la verdad, y la verdad está también en la ley natural, ¿no? Pero claro, la ley natural, como está infeccionada por el pecado, tiene ese peligro, ¿no? Que no parece diáfana, no es una ley pura, una ley transparente, una ley perfecta, no, pero es una ley, evidentemente, ¿no? La ley natural es la ley eterna, pero dentro de la criatura racional, eso es la ley natural. Bueno, seguimos. No es algo puramente externo, como lo dice Lutero, ni una simple afinidad moral o afectiva, como dice Pelagio. Son los dos extremos acerca de la gracia. Lutero decía que cuando Dios nos perdona, no es que nos curemos de la lepra, sino que nos pone un traje encima y no se ve la lepra. Eso es lo que dice Lutero. Entonces, por eso es por lo que él aconseja. Tú peca mucho, pero arrepiéntete mucho. Porque el hombre no hace más que pecar. Está corrompido. Pero es falso, ¿no? El hombre está herido por el pecado original. Y con la gracia del sacramento se cura esa herida. O sea, desaparece la lepra. O sea, cada vez que nos confesamos y pedimos perdón a Dios, viene otra vez la gracia a nosotros. Y el otro extremo sería una moral afectiva. Cristo nos dio buen ejemplo. La gracia es un modo de hablar, pero bastan mis fuerzas yo para conseguir la santidad. Pues no, es imposible vivir la ley de Dios sin la gracia. Y luego cuando se vive en toda su radicalidad, como escuché estos días en el amor a los enemigos, en la misa del domingo pasado, ¿no? Rezad por los que os persiguen y calumnian. Eso es imposible, un tío normal, ¿eh? Rezad por los que me insultan y me calumnian. Entonces tengo que poner otra mejilla, etc. Pero claro, la contestación es, no puedes tú solo, pero por la gracia sí puedes. Porque eso es la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Por eso también el Catecismo en este punto 2000, antes veíamos en 1999, este es el 2000, dice, la gracia santificante es un don habitual, es decir, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. Eso tiene un carácter habitual. Gracia santificante. Es un don, regalo, pero es habitual. Por lo tanto, disposición estable y sobrenatural. Mientras que perfecciona al alma, ¿no? ¿Para qué? Para vivir con Dios. Sí, toda la vida la gracia es para... Dios nos ayuda para vivir con Él. Dios lo que quiere es que vivamos con Él, que vivamos su vida, que participemos de la vida divina. Eso es lo que quiere Dios. Dice, pero si no la conocemos y Dios, por eso también es nuestra limitación, tenemos que entender lo que quiere Dios, ¿no? Dice, la gracia es divinización. No es una cosa que se interponga entre el alma y Dios. Es un don del Espíritu Santo que nos introduce en la vida de la Trinidad Santísima. No hay que cosificarlo. La gracia no, pero es una criatura. Lo que no es creado es la gracia increada, que eso es el Espíritu Santo, del que procede toda gracia, ¿no? Porque en la vida trinitaria, del amor del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. La vida de la gracia es un don que tiene que ver con el amor de Dios. Nos ama tanto el Señor que ha querido que vivamos su vida. Y por eso nos hace hijos suyos, el derecho a la herencia, que es la vida eterna, ¿no? La participación en la vida divina que recibimos como un don estable consiste en la participación en la vida del Hijo, de Cristo. Y vivir la vida de Cristo nos lleva al Padre y al Espíritu Santo. O sea, en realidad, nuestro contacto con la Trinidad pasa a través del Hijo, de Jesucristo, porque se ha hecho hombre. La puerta de entrada a la divinidad para nosotros es Jesucristo. No podemos ir directamente al Espíritu Santo o al Padre. Vamos al Padre porque nos sentimos como hijos y adoptados, pero hijos del Padre. Y del amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, nosotros también nos beneficiamos
de esa abundancia de dones y regalos, de gracia, que nos da el Espíritu Santo para vivir la vida y el amor que tienen el Padre y el Hijo. Entonces, claro, por eso, en todo lo que se refiere a la vida de la gracia, el modo que Dios nos concede participar de su vida y nos hace miembros de su familia es la filiación. Esto que dice San Juan en su primera carta: mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que no solamente nos llamemos hijos de Dios, sino que lo somos. No solamente llamarnos hijos de Dios, porque hay una expresión genérica ya en el Antiguo Testamento que a los hijos de Dios, como Dios es un Padre bueno, quiere a sus hijos y quiere a los hombres, etc. Y eso es verdad, pero no es en el sentido fuerte que hablamos ahora, ¿no? La filiación es algo que recibimos por el bautismo, por la gracia. Entonces, al adoptarnos, Dios Padre podía haberlo hecho de muchas maneras. Entonces ha querido hacerlo de la forma más alta, que es introducirnos en la filiación del Verbo. O sea, por lo tanto, dicho de una manera precisa, nos hace hijos en el Hijo. O sea, configuraos a la imagen del Hijo. No somos hijos en el Espíritu Santo, no somos hijos en el Padre, somos hijos en el Hijo. Esa es la configuración que quiere para nosotros Dios. Y al configurarnos a la imagen del Hijo, nosotros nos comportamos como Jesús y llama a su Padre Abba, le llama papá, igual que nosotros tenemos que dirigirnos cuando os pongáis a orar, habéis de decir: Padre, santificado sea tu nombre, ¿no? La filiación adoptiva humana lleva consigo no solo la relación jurídica y moral. La filiación adoptiva respecto a Dios es muchísimo más, porque supone un cambio, supone una generación real, supone un nuevo nacimiento, supone una verdadera divinización. Por eso somos Dios por participación en la filiación del Hijo. Y es con relación a la filiación del Hijo por lo que la nuestra se llama adoptiva. Él es el Hijo natural de Dios, el Hijo por naturaleza. Entonces nosotros somos hijos adoptivos. Y claro, esto supone un cambio. Un cambio, es una generación real, es un nuevo nacimiento, una verdadera divinización. Pero, ojo, somos hijos de Dios por participación en la filiación del Hijo. Porque Cristo tiene la filiación natural. Él es el Hijo del Padre. Nosotros, hijo natural del Padre, diríamos. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Entonces, la filiación divina puede y debe ser el fundamento de la vida espiritual. Un cristiano deberá vivir la unidad de vida de un hijo de Dios y actuará con libertad, la libertad de los hijos de Dios. Su oración es la oración de un hijo de Dios, y lo mismo su trabajo, el trabajo de un hijo de Dios, la alegría de un hijo de Dios, el dolor de un hijo de Dios, etc. O sea que se puede poner como apellido a todas las acciones del cristiano. Por eso viene a ser fundamento de la vida espiritual. Y esto está precisamente recogido en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, donde San Pablo hace una inmersión en la filiación divina preciosa, y ahí va exponiendo todo eso, que es lo que viven ya los primeros cristianos, ¿no? El misterio de Cristo y la actuación del Espíritu Santo. O sea, que es el Espíritu Santo, el Señor y dador de gracia, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Pero nosotros somos hijos en el Hijo. Nosotros participamos de la filiación al Padre como Jesús, aunque nosotros somos adoptivos y Él es natural. Y eso es lo que hace la gracia. Sin la gracia no podíamos ser hijos adoptivos de Dios, ni hijos naturales, porque eso solo es Jesús, no Jesucristo, ¿no? El Hijo que se hace hombre. Y entonces dice San José María: saber que el cristiano está obligado a ser antes Cristo, irse Cristo, es decir, otro Cristo, el mismo Cristo, orienta decisivamente nuestra vida, nuestro modo de corresponder a la acción divina, que es la única capaz de hacernos más y más el mismo Cristo, y en Él más y más hijos de Dios. Esta es una expresión de San Pablo, ¿no? Tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y entonces San José María esto lo aplica en uno de sus escritos, escrito que pasa, en el punto 96. El cristiano está obligado a ser alter Cristo, más aún dice, ipse Cristo, otro Cristo. O sea, tenemos que ser el mismo Cristo, identificarnos con Cristo, la identificación plena. Y eso solo podemos hacer por la gracia. Si la gracia sea imposible, sería un buen ejemplo que nos da el Señor, pero no hay una distancia infinita entre Cristo, que es Dios, y nosotros, que somos criaturas, ¿no? Pero claro, esa imitación, porque es que el Hijo se ha hecho hombre, y su humanidad no es que oculte su divinidad, porque está ahí presente, se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios. Pero claro, es el modelo perfecto para la acción divina. ¿Cómo corresponderemos a la acción divina? La que nos hace capaz de ser el mismo Cristo, y por lo tanto más hijos de Dios. Pues
identificándonos plenamente con Cristo. Si el otro Cristo es el mismo Cristo. A esto se ve de un modo extremo en varias circunstancias. Por ejemplo, los sacerdotes en la misa. Somos el mismo Cristo. Yo no digo las palabras en nombre de Cristo, las digo como las pronuncio yo, porque en ese momento soy el mismo Cristo. Forma parte también del misterio sacramental, ¿no? Pero el sacerdote es un pobre hombre, igual que todos los demás, ¿no? Pero ha recibido por el sacramento esa facultad, que es perdonar los pecados, consagrar, in persona Christi. O sea que cuando dice las palabras, las dice como las dijo Cristo en la última cena. No utiliza el tú, utiliza el yo. Pero bueno, eso es imposible, no es posible. Ahí actúa Cristo en persona. Ese es el misterio del sacramento. ¿Como una transfiguración? ¿Cómo? ¿Una transfiguración? No es transfiguración, es vida nueva, una transformación. La transfiguración es el nombre que se da a Jesús en el Tabor, cuando parece que descorrió su humanidad para que se viese su divinidad, ¿no? Porque lo que vieron era, dice San Marcos, un resplandor impresionante, un blanco que no lo ha conseguido ningún batanero. Es tan pobre, ¿no? ¿Quién es hasta aquí? Dice Pedro, ¿no? Hagamos 3 tiendas. Se ha olvidado de sí mismo. Eso es el cielo aquí en la tierra, ¿no? El olvido de lo mismo, ¿no? Pero claro, lo que vieron en aquel momento, pues, no es lo que entendieron. Una cosa maravillosa, pero no sé muy... Claro, pero allá Moisés y Elías hablando con el Señor, ya me dirás tú, ¿no? Entonces cuando bajan, que bajar un poco asustados del Tabor, el Señor le dice, no contéis nada de lo que habéis visto hasta que yo no haya resucitado entre los muertos. Pues sí, ¿qué es esto? ¿Va a resucitar entre los muertos? No se aclaraban, ¿no? O sea que los apóstoles, los discípulos, también poco a poco van aprendiendo las cosas. Al principio no lo entiendan al Señor, ¿no? Pero el Señor se lo dice, aunque no lo entiendan del todo. Se repite una otra vez. Y poco después, cuando ya bajo del Tabor, ya va por el llano, en aquella llanura, el Señor les dice, porque os tengo que decir una cosa, que el Hijo del Hombre lo van a maltratar, lo van a apedrear, lo van a matar, va a morir, al tercer día resucitará. Entonces Pedro se indigna, le coge al Señor por el brazo y dice, Señor, si no pasará, aquí estoy yo, tal. Y dice el Señor, apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Es unas palabras durísimas, llamarle a Pedro Satanás. Es un poco fuerte, ¿no? Pero es para que se den cuenta de lo importante que es dejar que actúe Dios, que no. Él tiene que ir a morir, porque eso es el decreto de su Padre, es lo que el Señor tiene claro. Y lo ve con la visión divina que tiene, porque Cristo tiene la triple visión, tiene la visión humana, la visión de los bienaventurados y la visión beatífica, la visión divina. Bueno, pues es Cristo mismo el que nos ha revelado que podemos identificarnos con Él. La imagen a la que recurre la parábola de la vid y el sarmiento es esto. El sarmiento no es la vid, pero esa unión estrechísima hace que toda la vida del sarmiento procede de la vid. Entonces ese ejemplo que pone el Señor, que es un ejemplo agrícola muy común, la gente lo entendía perfectamente, es lo que ocurre el Señor. Y luego en otro momento, en la última cena, dice, sin mí no podéis hacer nada. También hay que darle claro, ¿no? O sea que la gracia la necesitamos para la santidad. Seguir a Cristo, dice nuestro Padre. Este es el secreto, acompañarle tan de cerca que vivamos con Él, como aquellos primeros 12, tan de cerca que con Él nos identifiquemos. Y no tardaremos en afirmar, cuando no hayamos puesto obstáculos a la gracia, que nos hemos revestido de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos divinizado. O sea que dejar que la gracia actúe en nosotros es divinizarla. Eso es posible, claro. Pero claro, ahí juega un papel muy importante la libertad personal, la profundidad, la docilidad a lo que quiere Dios, no lo que queremos nosotros. Dice San Juan en el Evangelio, en el capítulo 15, en la discusión, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros siempre. El anuncio del paráclito como abogado, que es lo que significa esa palabra en griego, ¿no? Como otro paráclito, o sea que Él también es un paráclito, para llevarnos al Padre, para llevarnos al cielo. Y dice el Catecismo, la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma. Este punto lo hemos comentado antes. Y ahora decimos, la tarea de ser de cada cristiano, otro Cristo, la lleva a cabo el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo ser otro Cristo? ¿Cómo puedo yo ser el mismo Cristo? ¿Con mi esfuerzo? Posible. Por la gracia. ¿Y quién me da esa gracia? El Espíritu Santo. Por eso también conviene tratar al Espíritu Santo, no solamente al Hijo, sino al Padre y al Espíritu Santo. Porque la Iglesia muchas veces sus oraciones tan bonitas
El Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, dominarás la faz de la tierra, llenarás la faz de la tierra. Pero muchas veces, cuando el día de Pentecostés se reza esa antífona tan bonita, ¿no? Porque el Espíritu Santo, cuando actúa en nosotros, pues endereza lo que está torcido, alumbra lo que está oscuro, limpia lo que está sucio, haciendo las características, que es la labor que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, ¿cómo puedo yo dejar que el Espíritu Santo actúe en mí? Ahí está la humildad, con virtud básica, que se traduce en docilidad al querer de Dios. Y ahí está la clave, y esto es lo que nos enseñan los santos. ¿Por qué son santos? Porque han sido dóciles a los planes de Dios. Porque han hecho lo que Dios quería. Porque han sido dóciles. Por eso, el Espíritu Santo formó a Cristo en las entrañas de María. De modo análogo, es Él quien hace nacer a Cristo en cada cristiano. Y esta es una imagen bonita, bien traída, ¿no? ¿Sí? Porque cuando María dice, ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? No decía María por poner pegas, sino por conocer la voluntad de Dios. Entonces, claro, fijaos que cuando esa situación del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y lo que de ti nacerá será llamado Hijo del Altísimo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él se sentará en el trono de Jacob y reinará en Él para siempre. Estas palabras que está diciendo que el Espíritu Santo formó a Cristo en las entrañas de María. Pues se dice, San Francisco de Asís, el que lo usa mucho hoy, que el Espíritu Santo será esposo de María. María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, porque engendró Dios en el cuerpo de María a Cristo, que es el Espíritu Santo. Formó a Cristo en las entrañas de María. Dice, pues de modo análogo, el Espíritu Santo es el que forma a Cristo en cada cristiano. En el interior de cada cristiano, en las entrañas, digamos, nuestras, nos coloca a Cristo. Bueno, pues la gracia es el don que nos hace hijos de Dios Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo. Aquí sería ya una fórmula más completa. ¿En qué consiste la gracia? Un don, un regalo que nos hace Dios. ¿Y qué consiste ese regalo? Que nos convertimos en hijos. ¿Hijos de quién? De Dios Padre, como Jesús. Pero en el Hijo, como hemos dicho antes. Y por la acción del Espíritu Santo. Es que nos hace hijos es el Espíritu Santo, porque es el que nos da la gracia para convertirnos en hijos. Y ahí ves cómo la Trinidad actúa en el misterio de gracia, las tres personas divinas. Y por eso está íntimamente relacionada con la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo. Se trata de dos dimensiones inseparables del misterio de la participación en la vida divina. La inhabitación es causa de la gracia. Es una cosa que le gustaba mucho a San José María. Pensar que cuando una persona está en gracia de Dios, el Espíritu Santo habita en ella, en nuestra alma. Y cuando no está en gracia, se marcha. El Espíritu Santo, en cuanto hay pecado, se marcha y deja de enseñar. Pero mientras está en gracia la criatura, ahí está el Espíritu Santo y está no solamente estando, sino enseñando. Y por eso, cuando una persona que está en gracia de Dios tiene más facilidad para hacer ejaculatorias, para ver lo que necesita que otra persona, para trabajar con más intensidad, para cuidar una cosa pequeña por amor, para hacer una pequeña mortificación. Claro, está el Espíritu Santo guiándole. De eso no nos damos cuenta, que ahí está el Espíritu Santo. Y por eso siempre, desde el siglo I, la Iglesia ha recomendado bautizar a los niños ya desde muy pequeños, ¿no? Porque el Espíritu Santo ya comienza a actuar. Cuando sea mayor, que si él quiere el bautizo, que se bautice. No guarda eso, ¿no? Aquí el pequeño se le da de comer aunque no lo pida, ¿no? Porque lo necesita. Una cosa buena los padres se la dan, que es el bautismo. Y por eso no retrasarlo. Se puede retrasar un poco, a ver si la madre ya está bien para que pueda ir al bautizo también. Eso, cosas razonables, pero no hay que hacerlo con cierta rapidez, ¿no? Para que ya en su alma vaya actuando el Espíritu Santo. Pero el niño ni se entera. Bueno, el niño no, pero el Espíritu Santo actúa porque el niño no se entere, ¿no? Porque eso forma parte del proceso natural de crecimiento del hombre. Un niño pequeño, hasta que no tiene unos 7 años, pues no tiene casi uso de razón. Es bastante irracional. Es racional, pero está en potencialidad de tener sus facultades. Pero claro, hay cosas que no se pueden pedir a un niño pequeño porque no es responsable, porque no tiene libertad, ¿no? Pero a medida que va creciendo y va formándose, en potencia ya la tiene, ¿no? Y por eso, cuanto antes se opera en él, mucho mejor. Y luego también que la gracia es causada en el alma por la presencia de la divinidad, como la luz
en el aire por la presencia del sol, dice Santo Tomás, por poner un ejemplo. ¿Por qué tengo yo luz? La luz natural, ¿no? Pues porque está el sol. De la medida que no hay un obstáculo que me impide que la luz del sol llegue aquí en 8 minutos, de que sale el sol hasta llegar a la Tierra, 8 minutos. Cada 8 minutos están rayando todos los rayos del sol, ¿no? Como ocurre en estos días tan buenos, ¿no? Estupenda, ¿no? Vienen las nubes y se acabó, ya no vemos el sol. Bueno, pues la presencia de la divinidad es una especie de luz en el aire por la presencia del sol. Y también a veces puede haber nubes, que es el pecado. Entonces se oculta el sol, parece que no tiene sol. El sol sí existe, ¿no? Igual que cuando un avión va por un nublado y no ve, pero se remonta a las nubes y están todas abajo. Un sol espléndido arriba y abajo está todo nublado. Pues esto es lo que pasa también con los santos, que muchas veces, al meterse en el misterio de Dios y de la creación, remontan las nubes y les da siempre el sol. Ven el sol divino, ¿no? Aunque abajo esté oscuro, porque hay sombras, porque hay nubes. El misterio trinitario se proyecta en el alma mediante las misiones del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué son las misiones? La Santísima Trinidad hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, las misiones son que en el misterio trinitario hay 2 procesiones internas divinas. El Padre, que es eterno, engendra eternamente al Hijo, que es eterno. Y la segunda procesión, que es por vía de inteligencia, dice San Agustín. La segunda procesión es que el Padre, en el que está ejemplar el Hijo, al conocerlo se aman y procede, expiran el Espíritu Santo. Esa es la procesión de la voluntad, del amor. Bueno, pues el Padre engendra al Hijo y nos lo envía. Se hace hombre, Jesucristo. El amor del Padre al Hijo es el Espíritu Santo y nos lo envía, Pentecostés. Esas son las misiones. O sea que la Santísima Trinidad, salvo el Padre. El Padre es el gran desconocido, porque no procede de nadie, porque el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Pero el Padre no procede de nadie. Se suele llamar al gran desconocido al Espíritu Santo, porque el Padre tenemos más familiaridad con él, porque como Jesús le llamamos Hijo, nos consideramos Hijo, le llamamos Padre. Tenemos un trato, al ser hijos en el Hijo, tratamos al Padre como Jesús. Está más cercano, pero el Espíritu Santo en ese sentido es más desconocido. Pero por otro lado, el más desconocido de todos es el Padre, porque el Padre no procede de nadie. Y es eterno como el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el misterio trinitario se proyecta en el alma mediante las visiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir lo siguiente, que la vida intertrinitaria se prolonga en el alma de la criatura humana, de manera que las personas divinas viven en ella. Esto es la inhabitación. Cuando estamos en gracia de Dios, habita en nosotros el Espíritu Santo. Y donde está una persona divina están las otras 2. O sea que es toda la Trinidad la que está dentro de nosotros. Pero ¿cómo es posible que una criatura finita viva a Dios que es infinito? El misterio otra vez, ¿no? De la misma manera que decimos, pero ¿cómo es posible que el Hijo se haga hombre sin dejar de ser Dios? ¿Cómo puede? Eso no lo entendemos. Lo recibimos, lo aceptamos por la fe. Lo mismo con la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma de un justo, ¿no? Esa inhabitación... Inhabitación. Sí, pero esa inhabitación es real, tal cual, o sea, Totalmente como real. si Jesucristo, el Jesucristo del Santísimo o el Jesucristo de Jerusalén, de la Tierra Santa, estuviera en nosotros, igualito. Bueno, y por eso cuando vemos un acto de fe, miramos al sagrario y decimos, porque ahí está Jesucristo, con su Sí, cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Todo eso no lo vemos, lo afirmamos con la fe, o sea, Cristo entero. Pero en estado de gracia, la inhabitación es igual como en el Santísimo, igual como... Sí. Por eso, claro, es, digamos, lo que confiere al cristiano más dignidad. Claro, eso es posible porque somos hijos de Dios, ¿no? Un sagrario, o sea, es un sagrario viviente. Porque esto lo hace solamente Dios en la Sí, creación sí. de los seres visibles, con el hombre. Templo del Espíritu Los ángeles Santo. también, pero de otra manera, ¿no? Pero en el hombre, esto no tienen los animales, ni las plantas, ni nada, ¿no? Hay una presencia de Dios en todo lo que Él ha creado, pero la presencia en el hombre es la suma, ¿no? La inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del justo. La habita no en el cuerpo, en el alma, claro, que es espiritual. Y entonces se suele expresar con las categorías de gracia increada y de gracia creada. Aquí es nuestro que hablábamos antes. ¿Qué es la gracia increada? El mismo Dios dándose al hombre, al Espíritu Santo. Y gracia creada es el don que ha producido en el alma cuando Dios habita en ella. Se llama también don increado al Espíritu Santo que mora en el alma y don creado su efecto en el alma. El efecto de la vida de Dios en el alma, como cosa creada, eso es la gracia creada.
que es distinta de la gracia increada, que es el mismo Dios, porque eso sería el Espíritu Santo mismo, de quien procede toda gracia, claro. Pero toda la gracia nos la consigue Jesucristo, porque Él se ha entregado, se ha hecho hombre para salvarnos y darnos la gracia. Entonces, porque la ha enviado el Padre. Pero quien nos da la gracia es el Espíritu Santo, no Cristo. Pero bueno, ahí donde está la persona están las otras dos. Es que estas cosas de la Trinidad es como viajar por la selva en esos puentes muy largos de muchos metros que son de cuerda. En las películas que van pasando poco a poco y se tambalea el puente y cuando te subes te caes, ¿no? En la Trinidad te puedes caer inmediatamente, porque claro, tienes que ir por un precipicio, y esto es lo que tiene un poco también de bonito, ¿no? Que es la parte más alta y más sublime de la teología, la que estudia Dios mismo en su intimidad, ¿no? Que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y por eso hay que decir, vamos a ver, el Padre es el Creador, sí. Y el Espíritu, Cristo es el Redentor, sí. Y el Espíritu Santo es el Santificador, sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el Padre es el Creador, pero también el Hijo y el Espíritu Santo. Porque toda operación adesta de Dios son las tres personas divinas. Pero eso se llama una apropiación. Se la apropia el Padre. Digo, el protagonismo en la creación lo lleva el Padre. El protagonismo en la redención lo lleva el Hijo, porque es el que se hace hombre. Y el protagonismo en la santificación es el Espíritu Santo, que es el que reparte esa gracia para que seamos santos. Pero evidentemente la gracia que nos da el Espíritu Santo nos la envían también el Padre y el Hijo. Es siempre, en toda operación adestra, las tres personas divinas. Si no, caeríamos en una herejía. Es decir, el Espíritu Santo es don increado y mora en el alma. Y el don creado, ¿cuál es? Su efecto en el alma. El efecto que produce la inhabitación del Espíritu Santo y la Trinidad en nuestra alma, eso es la gracia creada. Entonces las gracias actuales, para distinguir de la gracia santificante, se designan intervenciones divinas que están en el origen de la conversión. Esto, uno de vosotros que me avise cuando sean las 9, un toque. Falta un minuto para las 9 y así yo paro y hago unas preguntas si queréis lo hacer antes de irnos. Estamos ya muy avanzados. Las gracias actuales designan intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de santificación. Son luz de la inteligencia, moción en la voluntad, afectos en el corazón. Las gracias actuales son las gracias especiales que Dios da en forma de luz, cuando se refiere a la inteligencia, en forma de fuerza, de energía, la voluntad, o de afectos al corazón. Y a veces una persona se convierte pues, porque ha entrado en una iglesia, ha visto algo que le ha hecho ver el Señor, y ahí pues yo, ahora sí que me dio cuenta, ahora sí que una persona, pues como el hijo pródigo, se da cuenta a través de una situación que está comiendo ahí, como lo que comen los cerdos, ahí cuidando cerdos, un judío cuidando cerdos, claro, horrible, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Que viene sobre sí, podía haberse dado cuenta antes, pues se da cuenta en ese momento, ¿no? Eso es una gracia actual, decimos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con las intervenciones de Dios en el alma de los hombres, ¿no? Que muchas veces producen conversión. Y las conversiones sucesivas son las que nos llevan a la santidad. Una persona que no era cristiana se convierte y se hace cristiana y ya está. No, para ser santo hay que convertirse muchas veces. Y los que perdimos el bautismo de pequeño tenemos la suerte de poder convertirnos muchas veces. O sea que la santificación es una conversión continua, frecuente. Pero vamos madurando, vamos dando cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Esto además lo iremos viviendo en nuestras vidas. Cosas del Evangelio que hemos leído 50 veces un día, se nos aparece de un modo nuevo. Un día estamos en misa y aparece aquella frase, uy, he leído 50 veces, ahora me he enterado de este asunto, ¿no? Pues sí. Me acuerdo un día, estamos ahí en Jerusalén y me enteré de por qué Pedro le dijo al Señor en Cafarnaúm cuando habló por la Eucaristía por primera vez: vosotros también queréis iros, porque se escandalizaron todos demasiado. Dice el Señor: vosotros también queréis iros. Le dice Pedro: Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Siempre ha habido 50 veces, lo entendí en Jerusalén. ¿Y sabéis por qué lo entendí? Porque el guía judío, una señora muy enfadada, pero no había dejado entrar con su marido, en el muro de las lamentaciones, y eso dice la señora, por ahí no hay, yo he ido con mi marido siempre a todas partes, juntos. Y efectivamente, un enfado tremendo y vino tal. Pero ustedes los judíos van al cielo, no van a ir al cielo y tal. Y un día Señor, nosotros esperamos al Mesías. Cuando venga el Mesías nos dirá dónde tenemos que ir, que es lo que hizo Cristo, cuando descendemos al cielo.
Y entonces dice, mira, es que nosotros no vamos al cielo, sino que esperamos a que el Mesías nos lo diga. Y tantas cosas de ustedes no van a ir al cielo, pues siempre están apañando. Entonces, claro, que ahí nos cuentan, es que a los judíos nadie les había hablado de la vida eterna, nadie. En el Antiguo Testamento no aparece la vida eterna. Son todo, pues, tener felicidad terrena, tener muchos bienes, ver a los hijos y a los nietos de la tercera generación, etc. Abraham, Moisés, todo es terrenal, no hay nada. La inmortalidad del alma la conocen los judíos en el siglo III antes de Cristo, desde el siglo XX que está Abraham. O sea que a veces pensamos que ya lo sabían todo porque ya ha venido Cristo. No, Cristo viene con la novedad. Y las cosas que les dice Dios a los antiguos son buenas, pero la plenitud viene en Cristo. Y claro, de estas cosas, la Santísima Trinidad, es que ni lo sospechaban, que Dios fuese trino en personas. Una cosa, si Dios no lo revela, tampoco nosotros lo sospecharíamos, ¿no? Bueno, pues sin ellas el hombre en pecado mortal ni siquiera puede dar los primeros pasos para salir de la situación. O sea que si estamos en pecado es como un pozo que nos caemos allí y tal. Y no hay forma de salir allí. A no ser que te tire una cuerda al Señor, eso es una gracia actual. Tú puedes agarrarte a la cuerda o no, pero te tira la cuerda. Si no te tira la cuerda es imposible que salgas de allí. Pero el Señor a veces tarda un poco en tirar la cuerda, lo que sea. No sabemos cuáles son los planes de Dios. Porque Dios es perfecto, es justísimo, nosotros no. Entonces no sabemos. No juzgues y no ser juzgado. O sea que la situación de las personas son muy complicadas y eso, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que juzgar con algunos síntomas para ayudar a las personas, claro. Es que no tengo ni idea de nada, ¿no? Alguna idea tenemos, pero poca. Vosotros, Dios Señor, que veis que está el cielo arrebolado y tal, mañana va a hacer bueno y tal. Si sabéis eso, no os dais cuenta de lo que pasa y tal. Pues el Señor pone estos ejemplos. Y por las gracias actuales, pero las gracias actuales no se distinguen solo al hombre lejos de Dios. Dios las da al hombre divinizado por la gracia santificante en el curso de la santificación. Es que esas gracias también se las da cuando tenemos alma en gracia. Una persona que está en estado de santificación, estado de gracia, y alma santificante, pero al mismo tiempo le da otras gracias actuales para ver cosas determinadas que le piden. Y no seríamos capaces de hacer una ejaculatoria si no es por la gracia actual. Ahora, yo hago la ejaculatoria sin la gracia, posible. Si haces una ejaculatoria, si haces un acto de amor, si haces un acto de contrición, es porque está la gracia ahí. Eso estate seguro, porque tú no lo veas, no lo sientas, porque no somos capaces de dar ese primer paso a la conversión sin las gracias actuales. Y por eso vamos a terminar diciendo que la gracia santificante pertenece al orden de lo que somos, hijos de Dios, y las gracias actuales nos capacitan para hablar en consecuencia con lo que somos. Entonces, terreno práctico, digamos, las gracias actuales las da el Señor continuamente para que sepamos operar en cada momento. Y al ser hijos de Dios por la gracia santificante, será incluso mayor la actividad santificadora de Dios a través de las gracias actuales, porque se ordena nuestra santificación. O sea que necesitamos esas gracias actuales. San Pablo lo dice así, es una palabra muy bonita: Dios es quien obra en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito. O con otras palabras, no te preocupes, que Dios, que empezó en ti una obra buena, Él la llevará a término. Son gracias actuales. Cuando uno recibe la vocación, entonces el Señor se compromete a las gracias necesarias para perseverar en la vocación. Eso se compromete el Señor. Y por tanto, si no hay tal, es que no hemos sido fieles, pero el Señor se compromete a eso. Puede haber un momento de tentación, de duda, lo que sea y tal, pero el Señor se compromete y acude a esa persona para decirle: tú, ¿no? Caes en la tentación, rechaza la tentación, eso no es para ti, que para ti es esto. Porque siempre a veces podemos pensar, pues yo me he casado con esta, me tenía que haber casado con esta otra. ¿Te has casado con esta? Pues con esta. Es que yo tenía que vivir en Lugo, porque tú dices Valencia, pero en Valencia, ¿no? Pero ojalá, ¿no? ¿Habéis dicho ojalá? Bueno, pues todas las circunstancias de la vida son camino para la gracia y puede llegar a través de las oraciones, de las lecturas del Evangelio, de la predicación, de la conversación de amistad, del buen ejemplo, alegrías, dolor, intervenciones especiales, o de Dios, como en el caso de Santa María. ¿Quién me ha quitado? Perdón. ¿Has hecho algo ahí tú? Me he quitado este y sin querer se ha ido todo detrás. Perdón. Bueno, es una oportunidad para terminar. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Vamos a ver, ¿alguna pregunta queréis? En un minuto o dos, queda una pregunta. Nos falta una cosa que es el mérito, que la recompensa por las buenas obras. Gracia y obras, lo hemos visto ya. No, eso no. Nos hemos dejado ahí porque...
Ya, pero- La próxima